Si les parece, vamos a comenzar este encuentro que todas deseamos tanto a lo largo de la semana y que vamos preparando también con tanta ilusión. A mí me parece muy bonito por donde voy pasando, pues el eco que todas vamos haciendo de lo que está significando para nosotros este encuentro. Me parece muy lindo encontrar hermanas en la capilla con la historia de la orden leyéndola y otras diciendo es que me tengo que ir a leer, me tengo que ir a leer la parte de la historia de la orden. Bueno, yo creo que esto nos ha agarrado el corazón y es muy bonito y se lo agradecemos al Señor. Nos disponemos para el encuentro de hoy y vamos a hacerlo con la conciencia de que Dios es el que moldea. El que moldeó en Juana, el que moldeó en las primeras y el que lo sigue haciendo entre nosotras. Él es el protagonista de esta historia de salvación, de esta historia de la orden. Él es el protagonista. Y por eso en esta noche, digámosle con confianza que Él siga moldeando ese barro que nosotras somos. Él sabe muy bien el momento de la vida en el que cada una estamos. Lo que nos ilusiona, lo que nos cuesta, Él lo sabe todo. Entonces a Él digámosle que siga moldeando nuestro barro y por eso vamos a comenzar uniéndonos a esta canción y contemplando también estas imágenes. Sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo, yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen. Déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Un barro dócil que confía en su artesano, barro que se funde y nace un nuevo vaso donde lleves el tesoro de mi vida y de mi abrazo. Volver al barro para sentir mi presencia, embarrarse para ganar transparencia, barro abierto al soplo nuevo que hace nueva la existencia. Déjame que te sople mi aliento, déjame modelarte a mi imagen, déjame darte una forma nueva. Deja tu alfarero que trabaje. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formó. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco, tu vida está en mis manos, sos el barro que formó, vos sos el barro que amo, y tenele paciencia a tu barro, y tenele paciencia a tu barro. Y tenele confianza a mis tiempos.
y mira cómo ejerzo este oficio. Y volvete también alfarero. El día a día es taller simple y fraterno donde imaginar lo valioso y lo bueno, donde modelar. Paciente es el diseño de lo nuevo. Volver al barro es consagrar lo cotidiano, es involucrarse, quedando embarrados es cuidar y amar el rostro bello y frágil de lo humano. Y tenele paciencia a tu barro. Y tenele confianza a mis tiempos. Y mira cómo ejerzo este oficio. Y volvete también alfarero. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. Yo sí que te conozco. Tu vida está en mis manos. Sos el barro que formo. Vos sos el barro que amo. El barro que amo. Sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Yo sí que te conozco. Entonces hoy nos disponemos a seguir reconociendo a este Dios que trabaja en nuestro barro, que trabaja en la historia de esta su pequeña llamada compañía, de este Dios que va haciendo la obra y que la hace contando con lo que somos. Silvia, estamos en tus manos. Entonces, bueno, yo espero que podamos pues seguir en esta tónica de mucho ánimo, de mucha generosidad, porque sí que para algunas sacar el tiempo les supone pues realmente querer y poder hacerlo. Y espero también que las aportaciones puedan enriquecer lo que yo voy a decir. Algunas sugirieron que empezáramos con la exposición mía y que más bien al final se dieran los aportes de las otras. Entonces, pues vamos a ensayar a hacerlo así. Yo voy a tratar de que quede un tiempo suficiente al final para que nos podamos escuchar todos. Bueno, y entonces, como de costumbre, voy a empezar releyendo las notas del encuentro anterior, lo que aportaron con relación al último capítulo que vimos. Entonces, bien. Bueno, ahí yo resumí todo lo que aportaron, que hubo pues bastantes intervenciones, como en 3 punticos, que los tengo ahí subrayados. Me quedó un poco pequeña la letra, espero que sí la puedan ver. Entonces, los aportes. Hay uno importante, o la importancia que Juana le dio a la iglesia, de lo que Juana le aportó a la iglesia. No solo con un proyecto educativo, pues que todavía perdura, sino sobre todo con el énfasis en la educación de la mujer, que era una cosa muy importante en aquel momento, si recuerdan,
por toda la labor que estaba haciendo el calvinismo en relación con el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, algunos subrayó ese aporte pues, de Juana y de su proyecto. También señalaron el modo de proceder de Juana, cómo sabía unir oración y discernimiento, y cómo se preocupaba por consultar también, e inclusive tener en cuenta a las novicias para algunas de las decisiones importantes. Volviendo a lo del sentir con la Iglesia que la caracterizó, pues también es muy importante que nosotros veamos reflejado en Juana lo que es sentir con la Iglesia, y que eso pues lo podamos fomentar en este momento del camino sinodal. Y por último, alguna que me parece que fue María Cristina, subrayaba lo de profundizar el misterio de María en cada una de las celebraciones marianas del año litúrgico, que eso pues me parece que es importante y que lo tenemos así en las constituciones. Bueno, entonces hasta ahí el aporte al capítulo anterior. Entonces nos vamos a adentrar ahora en este capítulo 5, que a mí me pareció particularmente significativo, como dentro de esa mirada con la que yo estoy tratando de leer esta historia, que es el actuar de Dios en el proceso fundacional de la compañía. Porque como les decía muy al principio, a mí me gustó mucho lo de Baena, que dice que es todo eso lo que constituye el carisma del instituto. Bueno, entonces voy a destacar del capítulo 5 3 núcleos. El primero es la dinámica de formación en el primer noviciado. Y si nos dimos cuenta, en este capítulo le dedica como 7 páginas a la formación en el noviciado. Pero yo al leerla decía, pues es que esto lo que nos da es como un ideal de formación que es para todas las etapas, inclusive para la formación continuada. Entonces yo voy como a subrayar los elementos de ese ideario de formación y en algunos momentos haciendo alusión a las constituciones. El segundo núcleo es la apertura de la primera escuela, pues que, bueno, es la primera escuela que es como la irradiación ya de todo lo que se venía haciendo, ya se va a irradiar a la sociedad. Y junto con eso, pues destaco el afán de Juana de obtener la cédula real y el significado que eso pudo tener en ese momento. Y por último, pues que es un momento de crisis nuevamente. Entonces yo lo enfoco como la crisis, como un momento para experimentar la dimensión pascual de la vida como condición de fecundidad de todo lo que hacemos. A mí me parece que en la vida de Juana vamos viendo que suceden con frecuencia estos momentos de oscuridad y desconcierto, siempre para abrir algo nuevo. Y que esa es la dinámica de la vida y el espíritu con que tenemos que vivir la crisis. Bueno, seguimos. En el primer noviciado, habíamos visto en el capítulo anterior que casi terminaba con esa toma de hábito tan solemne. Ahí volvemos a ver a Juana con esas primeras novicias dispuestas ya a formarla. Y en la introducción de ese apartado del noviciado dice una frase que yo la quise copiar ahí. El noviciado es la gloria y la esperanza de una orden religiosa.
ahí está el futuro. Y creo pues que eso lo sentimos todas, y ahora pues con la alegría de tener nuevamente el noviciado cerca y dentro de la dinámica de la provincia, que eso nos da mucha esperanza a todas, y esa esperanza no solo para la provincia, sino para toda la obra. Juana formaba a estas primeras novicias con la conciencia de estar formando futuras formadoras y futuras fundadoras. Es que eso era pues evidente en aquel inicio de la vida ya establecida de la compañía. Pero es que sigue siendo. Las que están hoy en el noviciado, en el juniorado, van a ser las futuras provinciales, las futuras formadoras, fundadoras. Bueno, sabe Dios lo que les va a confiar, pero hay que formarlas con esa visión de futuro. Y sentía Juana que Dios la había formado a ella también así. Y creo que lo hemos ido comprobando a lo largo de estos encuentros, cómo es como si Dios se hubiera encargado de formarla a ella como la mujer que fue, a través de tantas experiencias difíciles, pero también enriquecedoras. Bueno, y como que su lema era construyendo juntas un nuevo templo al Señor. Y vemos que para ella esta imagen de las piedras vivas como que la mantenía así como parte, como que le inspiraba esto de ser piedras vivas de un nuevo templo al Señor. Y entonces ella dice por ahí, son piedras vivas que hay que saber seleccionar, pulir y encajar. Y eso es lo que la sigue inspirando. Y si uno mira un poquito ahí ese muro de piedra, pues como que entiende lo que es pulir esas piedras, cada una distinta, elegir las que corresponden a ese tipo de construcción y saber encajar a cada una donde puede quedar mejor y colaborar mejor a la solidez de esa construcción. Es una cosa que Juana tenía muy clara también. Una labor que requiere habilidad, firmeza y dulzura, una expresión que también es muy de Juana. Y dice por ahí en la descripción, los martillazos con amor no hacen ruido, porque se está construyendo con piedras que hay que pulir, pero los martillazos con amor no hacen ruido. El futuro de la orden depende de una buena selección y formación de las personas que se reciben. Bueno, y encontramos al principio unos criterios que hay que tener en cuenta en la formación y que me parecen pues muy sabios y muy actuales. Dice, hay que, perdón, es que me estoy quedando un poquito, así, bueno, hay que adoptar un equilibrio entre vencer unas inclinaciones naturales y reprimirlas. Y vamos a ver cómo en la pedagogía que ella sugiere, cómo le ponen mucha atención a esto de las inclinaciones que hay que encauzar, que hay que enderezar, no hay que reprimir. Probar una vocación dudosa y cultivar una ya consolidada. Por eso ella va a enfatizar en lo que llama la primera aprobación, hasta donde es posible confirmar que hay una vocación.
porque luego para ella el noviciado es para cultivar una vocación ya muy comprobada. Hacer odiar al mundo cuyas dulzuras acaban de saborear y hacer abrazar la cruz que todavía no se ha visto sino de lejos. Es como pasar, y eso es un cambio profundo que hay que hacer, pasar de los criterios del mundo, de los criterios del ambiente en que estamos, a los criterios del Evangelio. Eso es como lo que le dice Jesús a Nicodemo: hay que volver a nacer del agua y del Espíritu. Es el Espíritu el que tiene que ir transformando nuestros criterios ahí. No se pasa de repente de un extremo al otro. Bueno, entonces esto como unos criterios importantes. Por otra parte, esto también está en esos criterios, una compañía dedicada a la salvación de las almas. Aquí lo copié tal cual de la historia, por eso está entre comillas, y por eso el lenguaje es del libro. Bueno, religiosas dedicadas a la salvación de las almas, reclama una dedicación especial y nuevas reflexiones para formar santas obreras que, uniéndose a Dios en la soledad, sepan ocuparse fuera de ella en la instrucción de las jóvenes cristianas. Ella va a hacer mucho énfasis en formar para esto. Y somos religiosas, educadoras, que vamos a estar en el mundo, en contacto con el mundo, y que vamos a ser capaces, pues, de vivir eso que dice Jesús, de estar en el mundo sin ser del mundo, pero aportando lo que tenemos que hacer. Para esto necesitan ellas mismas estar llenas de los bienes que deben comunicar, unir la virtud a la ciencia de la religión y sobre todo prepararse para conversar algunas veces con el mundo sin aficionarse a él, propagar en él las virtudes sin contagiarse de los vicios. Bueno, es como eso de la mundanidad que tanto menciona el Papa Francisco, que se nos puede meter eso que llama él la mentalidad mundana. Bueno, y señala entonces dos tiempos en la formación inicial. Ella lo llama la primera aprobación, que, como decía, es la atención a las motivaciones de las que piden. Probar bien esas motivaciones, dar tiempo, no precipitarse, observar sobre todo el carácter de las personas y su transparencia. Es algo en lo que insiste mucho a lo largo de todo ese apartado, la apertura de corazón. Pero entonces en esto de las motivaciones, bueno, se detiene mucho porque realmente es muy importante y se pueden mezclar otros motivos, y eso hoy por hoy pues también es muy claro. Darles a conocer con claridad lo que exige la entrega que van a hacer, importancia de la libertad interior para hacerla, aceptando las renuncias que conlleva, renuncia de bienes, renuncia a lo que podríamos decir son mis derechos, me entrego totalmente. Entonces, cuidar mucho que sea una elección que se hace con mucha libertad. Bueno, y aconseja también que en ese tiempo se ayuden de lecturas que les ayuden, pero dice muy expresamente que conozcan de una vez el breve de la compañía para que sepan
pues, cuál es como el proyecto en el que ellas se van a integrar. Y dice lo que pongo ahí al final, cuidar también las motivaciones de las que admiten. Ella dice, puede ser que también en un afán de admitir o en un tipo de relación que se tenga con la que va a ser admitida, no estemos totalmente libres o nuestras motivaciones no estén muy definidas. Bueno. Y pasamos al noviciado, que ya como la segunda aprobación. Y dice una cosa interesante por ahí, dice, bueno, si ya después de esa primera aprobación toman el hábito y el velo. Pero dice, el hábito y el velo se quedarían en mera apariencia si no fueran un signo del misterio de gracia y santidad que se opera en las personas que lo llevan. Me pareció como muy interesante esto, pues aunque hoy no es la toma de hábito, pero eso que dice, dar cuenta, pues, o mostrar, transparentar ese misterio de gracia que se va operando en las que van recibiendo esta formación. Durante el noviciado, las novicias son sometidas a varias pruebas. Y uno leyendo todo esto, pues nos acordamos de aquellas pruebas nuestras en el noviciado de Landiras. Pruebas que ayudan a consolidar la vocación. Y ahí ella señala los ejercicios espirituales 2 veces al año, los trabajos humildes en distintos servicios de la casa, bajo la dirección de las hermanas encargadas de los oficios. Eso era muy claro en las pruebas que vivimos nosotros en el noviciado. Pero como que la idea era esa de mostrar la capacidad de acoger lo que nos mandaban otras y de hacer unos oficios, pues, que llamaban entonces los oficios humildes. Y otra parte importante del noviciado, las conferencias e instrucciones que deben impartir la maestra para alimentar el espíritu y fundamentar el conocimiento de las verdades de la fe. En ese primer noviciado se señala mucho eso. Ellas tienen conciencia de que van a ser maestras de la fe y que necesitan estudiar y fundamentarse. Insiste en las virtudes sólidas de obediencia, disponibilidad, humildad, abnegación. Y esto conlleva la capacidad de reconocer las propias faltas y buscar manera de superarlas. Insiste en la confrontación con la maestra y en el dar cuenta de la oración. Y creo que estos son como principios que tenemos todavía en las constituciones, en ese artículo que habla del cuidado de la vida interior. Esto que está diciendo ahí, la disponibilidad, la humildad, la abnegación, la oración, cómo cuidamos todas esas cosas que son, pues, las que van cultivando la vida interior. Es un proceso que requiere tiempo, un ambiente favorable de oración, silencio, recogimiento. Seguir un horario ayuda a la paz interior, al orden y a la armonía. Y estos son elementos de la vida monástica, pero que dan valor y fecundidad al apostolado. Juana, pues, que había experimentado el ambiente de una vida monástica, la soledad, el silencio, veía que era importante cultivar
todo esto, que es lo que da valor y fecundidad al apostolado. Y lo dice también en las reglas. Bueno, ya. Y luego ya va a hablar del papel de la formadora. Y es muy interesante como la pedagogía que le va señalando ahí a la formadora. Se le recomienda hacerse amiga, crear confianza, escuchar con atención. Y esto de hacerse amiga lo tienen las reglas de la maestra. Pues un tipo de relación amigable entre la maestra y la novicia, pero pues sin que esto vaya a afectar en ninguna manera la autoridad, pero es una autoridad moral la que tiene que tener ahí la maestra. Saber señalar defectos con dulzura y enseñar maneras de ejercitarse en la virtud. En este sentido, es la cuenta que la novicia debe dar de la oración es clave. Y de igual manera, la práctica del examen. Como digo, son cosas pues que no son solo del noviciado. Estimular cuando sea el caso y someter a prueba cuando se requiera. Fomentar la unión, ayudar a resolver discordias, exhortar a la generosidad, fomentar la alegría, cultivar la la conversación espiritual, que creo que es lo que me ha llamado la atención, que tanto Rita como Liliana nos están recordando la importancia de esto de dar cuenta a la superiora de la vida espiritual, porque es que cómo la estamos cuidando, cómo la estamos cultivando. Y que la vida espiritual no es solo la oración, es todo esto que nos decía de las virtudes interiores. Estar atenta para comprobar que hay progreso en la vida espiritual. Eso debe hacer la maestra. Que se trabaja en ordenar los afectos y que se va pasando de la mentalidad mundana a la asimilación de los valores evangélicos. Estar atenta para, creo que me tengo que repetir, comprobar que hay progreso en la vida espiritual. Perdón, ese párrafo me quedó ahí repetido. Promover la afición a la lectura espiritual y al estudio de la verdadera fe, para lo cual las novicias deben contar con libros apropiados. Y trae también ahí, creo que en la nota, pero luego en las reglas del noviciado de la maestra, una cantidad de libros de autores espirituales, pues que en ese momento eran como de autoridad y de peso. Y entonces había que aficionar a las novicias a la lectura de esos autores. Hablaba en este primer noviciado, hablando de este primer noviciado, perdón un momentico, antes de esto, pues me parece que es muy importante todo lo que se dice ahí de la formación del noviciado, que como dice es para cultivar y dar solidez a una vocación. Pero que creo que son principios que nos ayudan también a cultivar nuestra vida interior y nuestra vocación. Bueno, entonces Lili, ahora sí, por favor, la otra. Hablando de este primer noviciado, dice el autor de esta historia, era extraordinaria allí la unión de corazones. Y esto es una cosa fundamental, la unión.
Es que acordémonos que nos dice el artículo de la comunidad: la unión de corazones es la prueba de la presencia del resucitado entre nosotros. El espíritu de humildad y de dependencia tan profundo en las que obedecen, como el don de discernimiento y de gobierno singular y elevado en las que mandan. Es muy interesante ver que ya en ese momento del siglo XVII se hablaba de esto, un profundo sentido de obediencia, pero también una obediencia animada por el discernimiento. Y la característica ignaciana de la disponibilidad apostólica, Juana la unía al cuidado de encajar a cada una allí donde mejor rindiera. Dice ahí muy bonito cómo ella, a las que realmente veía que habían adquirido esa disponibilidad total, se cuidaba mucho de no aprovecharse, como quien dice, de esa disponibilidad y tratar de enviarlas donde sabía que iban a dar lo mejor. Bueno. Y el autor señala así lo que para Juana eran características de una buena vocación: el esmero por mortificar sus pasiones y corregir sus defectos. Eso que le decía por allá la maestra, tiene que comprobar que hay crecimiento, que se va trabajando en estas cosas. La docilidad para recibir las instrucciones y los consejos, la apertura de corazón, la sumisión y prontitud en la obediencia y la exacta observancia de las reglas, el fervor en lo que hacían. Y por último, el interés en en estudiar y adquirir el espíritu de la orden. Entonces era como la buena vocación. Bueno, entonces ahí terminamos ese primer núcleo de la formación. A mí me resultó como muy interesante, muy inspirador, y uno ve pues que realmente fue el fundamento de esa consolidación y esa capacidad de expansión que tuvo la compañía ya en tiempo de Juana, en esos últimos años. Bueno, entonces vamos ahora al segundo núcleo, que ya es como la proyección de todo eso que se ha trabajado, que se ha vivido, la proyección hacia el exterior. Entonces llega el momento de la prueba apostólica. Después de 2 años de esta intensa formación en el noviciado, Juana consideró que estaban preparadas para iniciar la misión apostólica, y dice ahí una frase, una expresión que me llamó la atención: su misión apostólica como madres del cristianismo y maestras de la fe. Porque creo que esto de madres del cristianismo, por lo menos a mí me trae a la memoria ese encuentro con el padre de Bordes, en que él las anima a jugar en la iglesia el papel que tuvieron las mujeres en el Evangelio y en la iglesia naciente, y que les pone allá un montón de ejemplos. Y entonces esa expresión de madres del cristianismo es como de recordar ese papel de las mujeres, y que hoy de pronto pues sería lo de las mujeres del alba, que nos está iluminando desde la clase Liliana. Bueno, madres del cristianismo y maestras de la fe. Por eso la insistencia en la preparación y el estudio. Bueno, entonces ahí seguimos
con la siguiente. Una gran afluencia de alumnas. Llega un buen número de alumnas en busca de formación e instrucción. La gratuidad hizo posible esta afluencia y marcó un contraste con otras escuelas que estaban accesibles solo a los de la clase alta, a los que podían. Y esto es muy importante porque eso de la gratuidad, si nos acordamos, quedó en el breve y que fue uno de los desafíos grandes que tuvo la compañía en el siglo XIX. Lo leímos, pues lo recordamos en todo lo que leímos para la preparación del capítulo. Que la pérdida de la gratuidad pues se tuvo que dar por el momento en que se vivía, cuando ya empezaron todas esas dificultades entre la Iglesia y el Estado, las desamortizaciones, las exclaustraciones, el perder todos los bienes. Pues llegó un momento en que la compañía no podía sostener una enseñanza gratuita. Pero es interesante ver cómo, por lo menos en la provincia, hemos mantenido con esfuerzo y todo la posibilidad de que otras niñas menos pudientes accedan a nuestra educación. Y creo que es una cosa pues que tenemos que valorar y procurar mantener, porque pues desde el principio eso fue lo que se quiso. Juana es la primera que se dedica a la labor educativa. Su madurez y experiencia, sus actitudes en el trato con todos y su dedicación servían de ejemplo y estímulo a las jóvenes y daban fe de la solidez de lo que se quería ofrecer a la Iglesia y a la sociedad. Y ahí subrayan eso, como para la gente que conocía y había conocido a Juana de Lestonat y Juana de Montferrand, el verla ahí dedicada a las niñas, a enseñarles el ABC, a instruirlas, pues era un testimonio como muy elocuente y una garantía pues de que aquello era algo que valía. Así lo demostraban también con el entusiasmo de las alumnas y su afán por transmitir a sus padres lo que iban aprendiendo en la escuela. Bueno, y llega la fiesta de la presentación, una celebración cargada de significado. A mí esta vez me pareció como muy significativa esta fiesta. Esta fiesta fue un acto de acción de gracias y un modo de afirmar el sello mariano del espíritu que se quería infundir en las alumnas. Y creo que para nosotras, en que coincide la fiesta de la presentación con la final del curso, pues esta fiesta tiene un significado muy especial de eso, de acción de gracias, y como de que quede muy marcado en las niñas, sobre todo en las que ya se van, ese carácter mariano, bueno, o esa presencia inspiradora de María que han debido asimilar a lo largo del año. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando estábamos en sexto, esa última fiesta de la presentación era algo muy especial. Juana la eligió como medio para consagrar a las alumnas a la protección e imitación de María y para fomentar en ellas la disponibilidad a los planes de Dios sobre cada uno. Es como un sentido vocacional el que se le daba a esta celebración,
porque está muy claro ahí el decir que se las entregaba a la Virgen y como que las animaba a ellas a aprender esa disponibilidad de María a lo que Dios quisiera de ellas. Bueno, entonces se destaca en este apartado el celo apostólico de las jóvenes, de las novicias, el empeño con que habían puesto en prepararse ellas para hablar del sentido de esta celebración. Y así dispusieron todo con solemnidad para que fuera algo que se proyectara a la ciudad. La procesión de las niñas fue un espectáculo admirable para todos. Claro, en aquel momento, en aquella sociedad, esa procesión pues fue algo que llamó muchísimo la atención y causó mucha admiración. Y llama la atención también la importancia que se daba ya en la Iglesia de Francia a esta festividad que había nacido en la Iglesia de Oriente y había llegado a Europa en el siglo XVI. Pero es que en varias partes en este principio de la historia de la orden se hace alusión al misterio de la presentación de María en el templo. Bueno, y el último apartadito de este núcleo son los trámites para obtener la cédula real. Pues otra manera como de proyectar ya lo que teníamos a la sociedad, el que el rey le diera la aprobación. Y para Juana eso también era importante, y a mí me llama la atención, pues que ella como que sabía conjugar muy bien eso de visibilizarse, pero al mismo tiempo cuidar como la solidez de lo que se veía. Juana se nos sigue manifestando como una mujer de su época, consciente del mundo en que se movía. No se contentó con la debida aprobación del Papa a su orden, sino que consideró importante en aquel ambiente social la aprobación y el apoyo de parte del rey. Aprovechó su influencia social y todos los contactos que tenía a su favor para solicitar dicha aprobación, valiéndose hasta de la intercesión de la reina Catalina, que era la esposa del rey Enrique IV en ese momento. Él le había delegado, le había dado un papel muy importante en toda la gestión de los asuntos reales. Entonces, esa intercesión de la reina, pues también fue muy importante. Entonces ya Juana con esto, pues quedaba como feliz, como decir, ya hemos logrado muchísimo y ahora lo que falta es que sigan llegando las vocaciones y sigamos dándole solidez. Pero bueno, entonces ya viene el último núcleo, la vivencia de las crisis como ocasiones para experimentar la dimensión pascual de la vida y como condición de fecundidad en todo lo que hacemos. Ahí vemos que a un cielo iluminado lo empiezan a cubrir las nubes. Y es lo que le va a pasar a Juana en este momento, pues que parecía como de tanto éxito, de tanto gozo. Viene una nube muy oscura que ella sabe afrontar muy bien. Entonces vamos a mirar este último núcleo. Es el momento de la crisis. Un hecho inesperado pone nuevamente a prueba la consolidación del proceso fundacional, la existencia misma de la orden, así como la virtud y la firmeza en la fe de la fundadora. Todo esto se va a poner a prueba ahí, inclusive la existencia de la orden. A la petición de Juana,
de que le fuera concedida la profesión de los votos a ella y a las novicias al cabo de los 2 años de noviciado, el cardenal respondió con una actitud desconcertante y una vuelta atrás en relación con el apoyo incondicional que le había dado en todo momento a la fundación de la orden. Es que si se acuerdan en el capítulo anterior, todo lo del priorato del Espíritu Santo, la preparación de aquella toma de hábito, bueno, el cardenal tuvo ahí un papel importantísimo. Y ahora, pues no, una actitud totalmente contraria. Influenciado por sus más cercanos colaboradores, vuelve a la idea de la fusión con las Ursulinas como condición para conceder los votos a Juana y a sus compañeros. Eso es. Entonces, él les pone esa condición. Es fácil adivinar los sentimientos que este hecho despertó en Juana. Al gozo de ver el éxito del proceso que iban viviendo, le sigue ahora un tiempo de oscuridad, desconcierto y temor. La historia hace alusión a ese desconcierto, pero destaca al mismo tiempo la capacidad de la fundadora para recuperar su entereza de ánimo y para disponerse con humildad, pero también con firmeza y lucidez a dar al cardenal una respuesta semejante a la que le dio en aquel otro momento cuando él salió con la misma propuesta. Entonces, es muy interesante ver que ella se tuvo que sobreponer a ese choque, pero que lo supo hacer muy bien. Bueno. Varios meses tuvieron que pasar en la incertidumbre y Juana aprovechó bien este tiempo para la formación de las jóvenes. Consciente de lo que estaba en juego, les comunicaba su convicción de que tenían que defender su vocación, seguros de que era Dios quien les había llamado y de que la Iglesia necesitaba el proyecto que les había confiado. Esto era una cosa que Juana tenía muy claro, que la compañía era un don para la Iglesia, un don que la Iglesia necesitaba en ese momento. Y eso se lo infundió pues con mucha fuerza también a las novicias. Las exhortaba a orar constantemente, con mucha humildad y confianza, y seguras de la protección de María, de quien Juana decía que era la primera interesada en ese proyecto. Ella siempre hablaba de los intereses de Nuestra Señora. Ella, por su parte, recurrió de nuevo a todos los recursos humanos que tenía. Entonces ven como ella siempre está, como quien dice, a Dios rogando y con el mazo dando, no paraba. Gracias al conocimiento y relación que tenía con personas influyentes, interesadas en la obra de Juana y capaces de interceder ante el cardenal con razones convincentes. Esto es muy interesante, que ella no mandó allá a cualquiera, sino a alguien que comulgara muy bien con lo del proyecto de la compañía y que se lo supiera exponer bien al cardenal. El hecho dio ocasión nuevamente a un análisis del proyecto de las Ursulinas frente al de la Orden de Nuestra Señora y a una nueva afirmación
de que los rasgos característicos de la nueva orden diferían sin demeritar, diferían de las características del Instituto de las Ursulinas. Esto fue muy interesante, es mostrar, eran dos institutos distintos. Y por eso Juana va a decir que la existencia de dos proyectos bien definidos eran un bien para la Iglesia y no un motivo de conflicto. Y eso es, la Iglesia necesita tener esta diversidad de carismas y no porque quererlos fusionar. Pero ahí ciertamente se jugaban otros intereses del cardenal y de sus consejeros. Bueno, un momento de especial angustia en esa larga espera fue aquel en el que el cardenal, casi presionándolas, les anunció su viaje a Roma, decía que por un tiempo largo, y no les dio ninguna explicación. Como quien dice, si quieren profesar tiene que ser ya, con esa condición, y si no, sepan que yo me voy a ausentar un tiempo largo. Esa noticia despertó fundados temores en Juana. El que él se fuera a Roma, cuando estaba pues con ese interés tan grande de la fusión, a Juana le hizo temer que de pronto viniera ya con una bula diciendo que se tenían que unir. Pero que fue también para ella ese tiempo de más angustia, un tiempo que reclamó mayor fe y confianza y más apoyo en la oración. Bueno, la historia narra la forma prodigiosa como mediante una gracia especial recibida por el cardenal, pues dicen de esa aparición de la Virgen que le coloca una estola, esa intercesión tan esperada de María se hizo realidad. El cambio rotundo del cardenal es una prueba de la verdad de esa aparición y del amor que él le tenía a la Virgen. Así lo comprueba la prontitud con que regresó a Burdeos, accede a la petición de la fundadora, le dice que está dispuesto a recibir él mismo los votos en la fiesta de la Inmaculada Concepción, y esto era casi la víspera del 8 de diciembre. 2 años después de haber realizado también él mismo la consagración de la orden a Nuestra Señora. Entonces son dos momentos de la fiesta de la Inmaculada muy señalados en esta historia de la orden. Por eso yo termino casi volviéndola a traer a ella en la otra diapositiva. El misterio de María, la llena de gracia, la que nos acompaña como al discípulo amado de Jesús después de la cruz, vuelve a aparecer en este actuar de Dios en el proceso fundacional de la compañía como un signo elocuente y enriquecedor. Bueno, entonces, pues hasta ahí lo que yo les he podido aportar, y espero entonces ahora sí que aprovechemos este tiempo que falta para que reaccionemos a lo que yo he dicho o nos aporten las que tuvieron tiempo de leer más detenidamente la historia, nos aporten pues todo lo que pueda enriquecer esta lectura y esta reflexión. Muchísimas gracias, Silvia. Vamos a darle la palabra a María Torres. Bueno, María. Solo resonancia a esto tan lindo que nos está compartiendo Silvia y que nos dejó también la lectura de este capítulo. Por un lado, pues me impresiona mucho ese proyecto que antes ella había propuesto a sus primeras compañeras
eso de invitarlas a que juntas construyeran un templo con piedras vivas, esa propuesta donde el Señor sea amado y atendido pues en forma nueva. Eso es lo que yo descubría y trataba de descubrir al leer toda la exigencia y todo el detalle a esas primeras compañeras. Ellas eran las piedras vivas que ella pedía y estaba tratando que se pulieran, ¿no? En todas las dimensiones de la vida, ¿no? En la selección misma, en la aprobación que les hacía y luego el grupo que se quedaba, cómo las consolidaba, cómo las pulía. O sea, efectivamente, al ver el muro que presentó Silvia, era eso, un muro necesitaba encajar, lo de los golpes hechos con amor y dados con amor, pues no hacen escándalo. O sea, es graficando como toda su formativa que ella hizo de esas primeras chicas y que lógico, es lo que nos pide a todas, ¿no? Esa parte. Y lo otro es como ante la oposición, ante esa última crisis, ese volverse atrás del cardenal de Soubise, por influencias, desde luego, ¿no? Por unas lecturas y unos consejos de intereses, de todas maneras, buenos intereses, porque, pues sí, querían que ella hiciera, precisamente porque descubrían tanta virtud, se fusionara y fuera la que estuviera al frente de las Ursulinas. Pero al final es como los proyectos del Señor salen adelante. Realmente era otro proyecto, era otra propuesta, y por eso ella la defiende pues también con tanto ahínco, y sobre todo esa defensa que hizo al final, que fue de oración, ¿no? Intensificó la oración y con su mismo grupo, y es la oración misma, eso lo logra que ese proyecto, claro, de Nuestra Señora salga adelante. Como ese aspecto a mí me impresionó mucho, como hay cosas en la vida que, porque son de Dios, solo clamando a Él y dejándolas en sus manos, se realizan, porque se realizan, así haya influencias y otro tipo de cosas que se mezclaron allí. Solo eso, gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias, María. Esa primera parte, hablando de la formación, bueno, ya Silvia lo dijo, bueno, yo lo quiero decir pues como con otras tres palabritas distintas, parecidas. La transparencia de parte y parte en cuanto a la formación inicial. La transparencia que Juana pedía de las aspirantes, de las postulantes, y la transparencia de ella como formadora con las jóvenes. Pues eso me pareció tan básico, tan fundamental en la formación. Y por eso como que la postulantado tenía un objetivo, era clarificar las motivaciones, la vocación, y si se daba el otro paso, como que ya se podía confiar, esta chica está preparada para lo que sea, para lo que se le pide en el noviciado, pero lo que se le pedía no era tampoco así como a la brava, no, era en un clima tan bonito, hasta de amiga, dice, pero también de formadora, de mujer madura, de alguien que la acompaña en su respuesta a Dios. Bueno, muy bonito, muy bonito. Y también como si Juana hubiera tenido la certeza de que su orden iba a durar mucho, y entonces eso de prepararlas para ser fundadoras y formadoras y profesoras y todo eso. Pues sí, como que yo no estoy haciendo una cosa ahora mientras dure mi vida, sino que Dios me ha llamado a hacer algo para la iglesia. Bueno, y ya en el noviciado me gustó mucho la parte de hacerles gustar las instrucciones. Y unas frases como: formó su corazón antes de poner orden en sus sentidos. Me gustó mucho. Y concebir la virtud como seguir las mociones de la gracia. No es un esfuerzo por yo hacer cosas que me cuestan, no. Seguir las mociones de la gracia. O sea, todo el proceso es de dentro hacia afuera, porque es obra del Espíritu.
unas cosas como unas convicciones tan fundamentales en lo que tenía que ser ese tiempo de la formación. Bueno, después si hay tiempo hablo de la otra parte, por ahora dejémosle a otra. Bueno, en la forma como ella plasmó las clases para las niñas, yo vi muy claramente la influencia de Miguel de Montaigne, todo ese sentido humanista en que las niñas tuvieran la posibilidad de crecer a nivel humano, con la parte artística, con la parte de la escritura, con la parte de la lectura, es decir, todas las posibilidades para que ese ser humano fuera cada vez mejor, pero simultáneamente también el crecimiento de la vida del espíritu. Entonces, la oración, el amor a María Nuestra Señora, etc. Ahí se ve de alguna manera como esa educación integral que toca el ser humano y que toca la vida del espíritu. Unas cosas son repetidas, pero no importa. Por ejemplo, quiero hacerle fuerza a lo que decía ahí, que el noviciado es la fuente de toda la gloria de una casa religiosa, ¿cierto? Porque de verdad que es el futuro y yo creo que así lo hemos vivido en la compañía y especialmente en la provincia, de hacerle mucha fuerza a lo que tiene que ser el noviciado, como eso, ¿cierto? Como el futuro de la compañía. Otra cosa que me llama la atención es que en realidad aparece el humanismo, como decía Cecilia. Formó su corazón antes de poner orden en sus sentidos, humilló el cuerpo por medio del espíritu, etc. Aparece muy claro, pues, como el humanismo de su tío Miguel. Y lo otro es que aparece también la espiritualidad ignaciana, en la fuerza que le hacen al acompañamiento de la maestra, inclusive de las hermanas que están en los oficios, en el discernimiento interior que tiene que ir haciendo la novicia, en la oración ignaciana, que el progreso se ve por los frutos, en esa cosa, cómo ilumina la vida con la meditación, la práctica del examen particular 2 veces al día, la presencia de Dios en sus acciones ordinarias, la oración continua. Dice que no se puede reducir el tiempo de la oración, sino que tiene que ser una oración completa. La pureza de intención, que llamamos la recta intención, ¿no? El silencio como un miedo de concentrarse con Dios. El conjugar el silencio con la libertad de la conversación. Me llamó mucha atención eso, ¿no? Que no es un silencio como hueco, sino que es un silencio también funcional. Cuando se necesita el silencio y acompaña, bueno, pero no es que sea un silencio por silencio, sino que tiene su sentido. Y también lo que decía de la conversación, como Juana de Lestona hace mucho hincapié en eso, dice unir el encanto de la conversación con la humildad. Entonces, sí, como que ella no es el centro de la conversación, el centro es otro, pero entonces también lo tiene pues como una parte pues de su formación como novicia. Bueno, del primer núcleo voy a decir poquito porque en realidad está bastante tocado y muy bien, y esas mismas cosas me llegaron a mí profundamente, la manera de formar a las novicias. Pero quiero hacer énfasis en esto. Comenzó por inculcarles el desprendimiento de los bienes y privilegios del mundo, menosprecio de sus vanidades, renuncia de sí misma. Yo sentí eso como una formación en la libertad, liberarse uno de los bienes y privilegios, de las vanidades y liberarse hasta de uno mismo. Entonces yo sentía que era una formación muy grande y muy profunda en la libertad. Y me llamó mucho la atención también la formación del corazón. Hoy se habla de educar el corazón. El Papa hace mucho énfasis en eso. Dice que las crisis desvelan el corazón, lo que hay en el corazón. Entonces eso me parece muy interesante. Pero bueno, yo quería como traer a colación la lectura que hace Isabel Azcárate de la fiesta de la presentación.
que además de tener todo ese sentido tan lindo, mariano, espiritual, del que hablaba Silvia, esa fiesta también fue como una estrategia que utilizó Santa Juana para hacerle ver públicamente al cardenal que su carisma era totalmente distinto al carisma de las Ursulinas y que siendo tan distinto fue plenamente acogido por los habitantes de la ciudad de Burdeos. Dice, ante esta actitud del prelado, la madre de Estonal tomó una decisión tan audaz como acertada. Las novicias cederían a las alumnas la fiesta que habían elegido para ellas, celebrándose en este día 21 de noviembre de 1610 por vez primera en la iglesia la tan popular fiesta de la Niña María, en la que las alumnas se consagran a Nuestra Señora en el misterio de su presentación en el templo. Y dice, fue un golpe audaz el organizar una procesión llevando en andas por el mismo centro de la ciudad la imagen de la Virgen Niña. Fue también una respuesta contundente a la pastoral de su prelado. Las innumerables alumnas que llenaban las aulas demostraban bien a las claras ante el público bordelés el éxito de la obra que había llevado a cabo la baronesa de Landiras. Con todo detalle, la historia de la orden nos narra esta popular fiesta en la que la madre de Estonal consagró a la Virgen en el misterio de su presentación en el templo a todas las almas. Ella hace una síntesis del relato que aparece en la historia de la orden y finaliza diciendo, esta celebración fue realmente un triunfo para la madre de Estonal y una demostración clara de la aceptación de su escuela por parte de los bordeleses. Para el prelado, sin embargo, no lo debió ser, pues endureció su decisión de tal modo que para presionar más a la fundadora, le anunció un viaje a Roma en donde permanecería por un tiempo impreciso. La noticia desconcertó a toda la comunidad. Temía la madre de Estonal que el prelado consiguiera del Papa un breve, obligando a la fusión. Y también dice, en una nota dice, este viaje que aceptan sin recelo los biógrafos de la madre de Estonal, bien pudo ser un ardid para doblegar a la fundadora. El cardenal no viajó a Roma. En las memorias de su secretario se puede constatar que a fines de este mes de diciembre y principios del mes de enero, el cardenal estaba en Burdeos. Entonces se ve ahí como toda la complejidad del asunto ese, del interés del cardenal por obligar a Santa Juana a unirse a las Ursulinas. Y también de lo que Santa Juana astutamente y genialmente utilizaba para que el cardenal se diera cuenta de que su decisión no era acertada. A mí me pareció muy interesante esa lectura que hace ella de la fiesta de la presentación ahí. Fueron 18 meses de vida en el priorato del Espíritu Santo y nos lo describen así. Ahí estaban pues con el acompañamiento de los padres de Borde y Remón, y ellas se sentían como viviendo en la primera comunidad de Jerusalén. De allí que les importaran tanto los textos de Lucas y de Juan. La estadía en el priorato del Espíritu Santo comenzó en abril de 1608, con la presencia de Juana del Estonac y de Serena Cocó solamente. Las 5 primeras llegaron el 1 de mayo, el día de la toma de hábito. El traslado a la Riviera el 7 de septiembre de 1610, o sea que fueron 18 meses más tarde. Esa es una nota que trae François Soury-Laverne en sus comentarios a la historia de la orden. Por otro lado, dice
que el priorato no era el ambiente más adecuado para abrir un colegio, era estrecho, paupérrimo, húmedo, de olor pestilencial, imposible traer allí las alumnas. Entre 1608 y 1610 no hubo ni una vocación. Una extrema pobreza hacía temer por la salud de las religiosas, pero Juana estaba preparada para hacerle frente a las dificultades aún ante la presión del cardenal, que les hacía pagar el alquiler del priorato antes vacío. Pedro Moisset describe en un informe del 13 de febrero de 1608 el priorato, propiedad del seminario de la diócesis de Bordeaux, y cuyos réditos debían seguirse rindiendo al cardenal. Lo describe así: todos los muros, maderas y pisos de la casa son viejos, y hasta el piso de adelante podrido y deteriorado en diversos lugares. Una sala baja y detrás de ella un pequeño corredor. Al otro lado de este una piecita baja que sirve de despensa, y bajo esta una pequeña cava en arco donde caben unos 3 toneles de vino, con su escalera de piedra para bajar. Hay una pieza pequeña y detrás de esta, de adelante, un espacio alto y ladeado. François Soury Lavergne piensa que allí fue donde se hospedó la fundadora esos 18 meses, que después le recuerda a Margarita de Poisferré cuando ésta se queja de las dificultades que tiene la nueva fundación. A mí, Silvia, me resuena mucho todo lo que compartes, y que lo encuentro pues también ahí entre las líneas de este libro. Y lo que me resuena pues como existencialmente para mi vida es la importancia de tener clara la voluntad de Dios. Porque cuando es clara la voluntad de Dios, cuando uno logra distinguir lo que realmente quiere, primero uno se vuelve como guardián del don. Y yo todo ese énfasis en esa manera de formar y en ese entendimiento de la formación de esa manera, lo entiendo como eso, como poder ser guardián del don, del carisma que se ha recibido, de lo que se nos ha dado gratis. Y por eso, pues, ese empeño por cuidar unos medios, por cuidar unos ambientes, por cuidar unos perfiles, pues que eso es todo lo que Santa Juana propone. Pero luego también cuando uno tiene clara la voluntad de Dios, uno resiste, uno es capaz de superar crisis, de enfrentar situaciones. En el fondo es como la claridad en la motivación, pero la claridad también pues como en el propósito, no sé, a mí me hace mucho bien y me ayuda como para mi propia vida contemplar así a Santa Juana, o sea, consciente del don recibido. El don es la voluntad de Dios, y la conciencia del don entonces nos lleva a poner unos medios, a cuidar unos ambientes, a propiciar unas actitudes, unos modos de relación, a asumir. Me hacía mucho eco lo que decía Luz Eugenia, pues y tú también lo decías, porque yo estoy convencida de que el noviciado, por ejemplo, es la escuela del corazón, y que entonces que muchas de las cosas que nosotros vivimos no son cuestión de voluntad, o sea, no es porque somos muy rigurosas y ascéticas y disciplinadas, y no, es porque es cuestión de afectos, pues es porque amamos, pero sobre todo porque nos sentimos amadas, y esa experiencia del amor de Dios es la que nos lleva a cuidar del don que hemos recibido, y que Juana tenía muy claro que era diferente a otros dones, ni mejor ni peor, pero simplemente distinto, y por eso había que luchar por él, y por eso había que cuidarlo con las características de lo que se había recibido. A mí me hace mucho bien pues a nivel personal eso, porque siento con el Evangelio también que pues él cuida de él, ¿cierto? Que lo que nos corresponde es cuidar de este don que el Señor este don que el Señor nos dio, y cuidarlo por encima de todas las cosas, y eso supone privilegiar la formación
pero eso supone también abrazar y acoger la crisis con la conciencia de que tenemos que ser guardianes del amor y del don que hemos recibido. Yo creo que volver a ver, a leer y a escuchar a Silvia es como, no, o sea, como recordarlo del noviciado, pero como vivir este momento como noviciado, no sé quién decía, como que toda la vida nos estamos formando. Y no sé, me ha gustado muchísimo todo lo que, porque ahora también se habla de la formación del corazón, de las emociones, pero lo más lindo como que primero las reglas pasan por el corazón y después se asume. Y lo de la unión a las Ursulinas, lo he visto como en 3 procesos, porque al principio cuando ella empezó a decir lo que tenía, o sea, su intuición, ella era como calladita, esperando que le decía el obispo y el padre de Bordes, lo tiene ahí, y después iba con su proyecto. Y ahora es como ya con la vida defender lo que ella creía que era la intuición de Dios, que era, o sea, que validaba mucho la otra experiencia, pero no era la experiencia que Dios le estaba pidiendo a ella. Bueno, es muy bonito. Gracias por todo. Bueno, a mí también, como dijo Beatriz, me gustó todo y como una motivación muy grande para profundizar todo esse libro quinto, que apenas si lo estaba yo iniciando a leer hoy. Entonces, por eso me siento muy motivada de eso. Me llama la atención lo que dijo también Cecilia García al principio, cómo Santa Juana primero se sirvió de su tío, formar el corazón, formar lo humano, formar todo lo de la persona, y luego cómo proponer ese seguimiento a Jesús desde la cruz, desde la vivencia de las virtudes sólidas y de la unión de corazones, que eso lo hemos seguido trabajando toda la vida, no solamente en el noviciado, sino que aún seguimos trabajando en las comunidades la unión de corazones. A mí me deja resonando mucho y también invitación, ¿verdad? Invitación desde la oración, del canto que nos invitaba a dejarse moldear. El canto decía, sos barro que formo y amo. Entonces, eso a mí me resuena mucho, retomando esta invitación a la oración, ¿verdad? La oración, lo importante de la oración que nos ayuda, el seguir creciendo, el seguir preparándose para un apostolado. Y esto pues es este momento que estoy viviendo como también aquí en la comunidad del noviciado, es el renovar, también el seguirse, estar como atenta a el llamado de Jesús que nos hace en cada momento, en los acontecimientos, en lo que hay a nuestro alrededor. Entonces todo eso es como dejarse moldear, ¿verdad? Y como ya mencionaba una de las hermanas, es estar en ese crecimiento, en esa formación, en ese discernimiento constante, el cual nos va a llevar a una mejor misión y como comunidad también, el cual nos apoyamos, el apoyarse, el escucharse. Yo creo que es un alimento para nuestra vida, para nuestra alma, para nuestro crecimiento. Y este momento de compartir, el momento de compartir que tenemos ahora es como también de fortalecimiento. A mí me deja esa fortaleza, ese ánimo, ese querer, seguir, continuar, el dejarse moldear como el barro que observamos en las imágenes, dejarse moldear, ¿verdad? Para seguir caminando juntas. Primero quería como
expresar que es como muy bonito hacer lectura como ya pues desde una cara más centrada más en la misión, en el apostolado, y no tanto como en clave de estudio de noviciado, que pues como de una manera como más libre, y como de poder enfocarme tal vez en partes de la historia de la orden que no había podido como darle tanto énfasis. Y bueno, me gustaba mucho escuchar de la voz de Silvia y también recordar que el papel de la maestra es ayudar a que la persona pueda descubrir también ese don que el Señor le ha dado y cómo potenciarlo. Y que la única manera de dejar que la maestra nos ayude es como compartir lo que estamos viviendo, nuestra oración. Y yo pensaba en qué tan importante es que podamos pues como compartir desde la sencillez, tanto con las personas que nos acompañan en el camino a lo largo pues, de la vida y también con la comunidad. Así que con quien es nuestro acompañante, pues obviamente también, porque nos va dando, como decía también ahí en la historia de la orden, también nos va apoyando, y cuando sabe que hay algo que se necesita reforzar o se necesita pasar por alguna prueba, pues no es tanto así como que nos van a poner a vivir lo más difícil, pero sí es como que hay momentos en que es necesario dejarse conducir. Y que por otro lado también es como un compromiso grande el escuchar que somos formadas como para formar en todo el sentido pues, de la palabra, y también para abrir otras casas o estar en otros espacios donde tal vez no estamos. Y que siento que en este momento de la historia es sí como pues inquieta, porque hay muchas cosas que no están claras, pero que lo único que nos mantiene como atentas o con la fe intacta es que el Señor nos va conduciendo y que Él es el que sabe por dónde nos va a llevar en la historia. Entonces, pues como que agradezco esa certeza que se me ha confirmado como en la relectura de este libro, y también en las palabras de Silvia con este énfasis que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ani. Beatriz, y cerramos con Luz Eugenia. Bueno, lo mío es muy sencillo. Es que yo me impresiono cómo todas leemos lo mismo y sin embargo como toda la riqueza. Yo pensé en unas personas, en Luz Eugenia, en José, en Marta Inés, en Cecilia, en Silvia y en vos. Y digo, yo no sé cómo hacen para ver tanta cosa, yo leo y veo lo sencillo. Entonces, como dar gracias por eso, como por esa lectura juntas, a nosotros nos ha dado mucha vida, como por eso, yo digo como una relectura, aunque no sé, tiene como más profundidad, y agradezco a todas las que ven tanto. Gracias, Beatriz. Y Luz Eugenia, y luego Silvia cierra. Bueno, no, yo era ahora cuando no había nadie que había levantado la mano, pero ya que esto, solo algo que ya han dicho, pero lo quiero recalcar, en esa reacción tan sabia, tan inteligente y tan santa de Santa Juana con lo del cardenal, incluye también pues una convicción como tan sana de que no es que las ursulinas, pues no, yo no quiero ser ellas porque eso no, sino pedir que se conozca la fecundidad de la Iglesia por la diversidad de frutos.
de dones. O sea, esa convicción es que no nos unan, porque son dos dones que Dios le quiere dar a la iglesia. Pues tan maduro eso, me impresionó de verdad. Gracias. Que me pareció muy rico el compartir, que se enfatizaron cosas muy importantes. Yo voy a ver cómo trato como de integrarlas, porque a mí este capítulo realmente me pareció muy, muy rico y con todo este compartir ha sido muy bueno. Entonces, pues les agradezco mucho y ya veremos si seguimos así con este sistema de escuchar y luego reaccionar y aportar. Está muy Pero bueno. bueno, ustedes vayan sugiriendo con libertad lo que les parezca que puede ayudar más. Muchísimas gracias y entonces seguimos con el libro sexto, que ya vamos adelantando mucho. A ti, Silvia, muchísimas gracias. Nos estás haciendo mucho bien a todas.